Entonces, la cosa es así. Vamos a calcular un coeficiente de correlación cuando yo quiero saber o cuando se necesita saber si dos variables están relacionadas. Si dos variables están relacionadas. Dicho de otra forma, si una variable tiene algo que ver con otra, ¿sí? Si yo digo que, por ejemplo, el clima, ¿será que tiene que ver con el dulce del café? Pues entonces, claramente una cosa no tendría nada que ver con otra, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros queremos ver si dos variables están relacionadas, vamos a calcular un coeficiente de correlación, ¿sí? Es decir, el coeficiente R que aprendimos a calcular hace un par de clases. Y vamos a calcular una coordenada de punto con error, porque acuérdense que van juntas, cuando se quiere conocer el valor que tendrá una variable. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero saber, bueno, yo quiero saber, por ejemplo, si la temperatura en un volcán está relacionada con las ondas sísmicas que produce. Entonces, yo no sé. De pronto sí, genera mucho calor, pero eso de pronto no genera ondas sísmicas. ¿Quién dijo por qué tendría que ser? ¿Cierto? Entonces, si yo quiero saber si sí o si no, calculo un coeficiente de correlación. Pero si yo digo, bueno, espere un momentico, sí tienen que ver, pero ahora yo quiero saber cuál sería la intensidad de una onda sísmica cuando la temperatura en el volcán sea de 80 grados centígrados. Pues en ese caso calculo es una coordenada de punto. ¿Por qué? Porque ahí lo que necesito saber es el valor de la variable. ¿Ok? Entonces, la idea es que hoy voy a plantear algunos problemas para que ustedes vayan identificando cuándo es coordenada de punto y cuándo es coeficiente de correlación. ¿Listo? Entonces vamos con un primer problema. Dice, Andrés toma un taxi todos los días. Y quiere saber un taxi, no, pongámosle un Uber. Ay, no, yo ya copié taxi. Va a coger es un Uber, no un taxi, sino un Uber. Sí. Y quiere saber si la hora en que lo toma afecta al precio de la carrera o del servicio. ¿Ok? Tenemos ese problema. No vamos a colocar todavía ningún valor, solamente queremos ver, de acuerdo a ese enunciado, qué tendríamos que calcular para poderle decir a Andrés si la hora afecta al
costo del servicio. ¿Qué dirían ustedes? Pues Depende, sí, yo sí, sí. No, a ver, coger la hora quiero que que entiendan una cosa. Yo no quiero que me digan si afecta o no afecta, ¿sí? Lo que quiero que me digan es qué tendría que calcular para poder saber si afecta o no afecta. Eso es lo que quiero. ¿Tendría que calcular una coordenada de punto con error o tendría que calcular un coeficiente de correlación? ¿Cuál de las dos? Pero de uno en uno, no todos al tiempo. Por ejemplo, Sarita León, ¿tú qué dices? ¿Qué tendrías que calcular en ese caso? Sarita, señor, ya, ya, ya. ¿qué tendrías que calcular en ese caso? ¿Tendrías que calcular un coeficiente de correlación o una, o una coordenada de punto? ¿Qué crees tú? Cuéntanos algo, Sarita. F. ¿Qué tendrías que calcular? Sarita, ¿por qué te sales? En el chat por Sara. Sara, Sara. Confirmamos la F en el chat. pues Confirmado. Sarita ni siquiera quiere hablar. Bueno, entonces preguntémosle a alguien más. Nicolás Fajardo. Listo, ¿cuál es la pregunta, profesor? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿No estás prestando atención? Andrés toma Uber todos los días y quiere saber si la hora en que lo toma afecta al precio del servicio. Entonces, lo que tenemos que decirle, que tengo que decirle a él es, ¿qué debo calcular para poder saber eso? ¿Un coeficiente de correlación o una coordenada? Yo diría que una coordenada de punto. Coordenada del punto. ¿Qué dice el señor Rojas? También, profe, coordenada de punto. Coordenada de punto. ¿Qué dice Alejandro? No sé, ¿No se te ocurre nada? no. Andreita, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué tendríamos que calcular ahí? Uf, no, espérate, déjame pensar bien, Toño. Es que, pues, es que yo creo que debemos, lo que tú decías, que es lo de más o menos aproximar, entonces no sé cuál de las dos. Déjame pensarlo bien. Bueno, a ver, yo quiero que entiendan una cosa. Recuerden que son las dos, ¿qué calculo yo? O debo calcular R o debo calcular una coordenada de punto. ¿Listo? Coordenada de punto cuando yo necesito saber el valor de una variable. La pregunta aquí es, aquí me están preguntando por ¿cuál es el precio? No. Ah, ok. Eso sería una coordenada de punto. Si me preguntan a mí cuál es el precio, eso es coordenada de punto. Pero si me preguntan si dos variables están relacionadas o si una tiene algo que ver con la otra, si afecta, eso es un coeficiente de correlación. Significa que este problema se resuelve con un coeficiente de correlación. ¿Ok? Vuelvo y digo mejor, porque no me están preguntando por el precio de la carrera. ¿Ok? El precio de la carrera sí sería una coordenada de punto. ¿Listo? Entonces, vayan viendo los enunciados para que vayan identificando cada una de las cosas. Cada caso cuál es. Y ahora, yo les colocaría algunos valores para que ustedes hagan el cálculo, pero por ahora lo que me interesa es que reconozcan qué es lo que toca calcular. Veamos un segundo enunciado. Dice, en Bogotá, en la época de lluvias,
No sé si alcanzan a ver eso o está muy pequeño. Parece que sí se alcanza a Se ver. ve, se ve. En Sí, sí época se de ve. lluvias, los embalses, ¿sí saben lo que es un embalse, cierto? Sí, señor. Es como una laguna. Es como una laguna y el agua se utiliza, o sea, bien para el consumo humano o o para generar electricidad. ¿Ok? A eso se le dice un embalse. Los embalses se van llenando. Lógicamente, si está lloviendo, pues se va llenando la laguna, ¿cierto? Se van llenando. ¿Cuánta, ¿Cuántos metros cúbicos de agua habrán después, después de 30 días de lluvia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué vendría la pregunta? Coordenada de punto. Claro, esta sí es una... Coordenada de punto porque nos está preguntando el valor. Claro, aquí me están preguntando específicamente cuántos metros cúbicos de agua habría. Esto sí es una coordenada de punto. ¿Sí ya van identificando cuándo es cada clase? Veamos otro. Sí, señor. Profe, perdón, cuando es coordenada punto es cuando el problema qué? Es que se me lagueó cuando empezaste a decir. Cuando necesito saber el valor de una variable. Aquí necesitamos saber el valor de cuántos metros cúbicos de agua habría, por lo tanto es un valor. ¿Listo? En un hospital se prueba el efecto de dos medicamentos para el control, déjame aquí, para el control de la gripa. La pregunta es, ¿cuál de los medicamentos es más efectivo? ¿Qué tendríamos que calcular ahí? ¿Coeficiente de correlación o Sí, Coeficiente de relación. sí, coeficiente de correlación. sí, señor, coeficiente de correlación? Eso es, porque aquí no se está preguntando cuál es el grado de eficiencia, sino cuál es más efectivo, es decir, cuál está más relacionado. Aquí seguramente para un problema como este, tendremos que tener dos tablas, una para un medicamento y otra para otro medicamento. ¿Estamos? Sí. Veamos otro ejemplo. Un momentico porque ya... Estefanía es la monitora
y matemáticas y cree que entre más ejercicios realice, obtendrá mejor nota en la evaluación. Punto. ¿Cómo podría Suárez, ¿te puede silenciar, por favor? mostrar ¿Es el que come papas? cómo podría demostrar su idea? ¿Qué opinan ustedes? ¿Coordenada de punto o coeficiente de correlación? Nada de punto. Coordenada de punto. Aquí le están preguntando cuánto va a sacar cuánto va a sacar de nota. No. Entonces, ¿dónde está la coordenada? Relación. Recuerden nuevamente, la coordenada de punto es cuando yo necesito saber el valor de algo. Entonces, por ejemplo, aquí sí me están preguntando específicamente por cuántos metros cúbicos de agua. En cambio, aquí no me están preguntando cuál va a ser la nota de ella. Sencillamente, si cree que, que si la cantidad de ejercicios va a tener algo que ver con la nota. Entonces, esto es otra vez un coeficiente de correlación. ¿Sí estamos? Sí, señor. Sí, señor. Ok. ¿Qué dice Mariano Campo? Dime. ¿Qué dice? ¿Si estás entendiendo cuándo es uno y cuándo es el otro? Sí, señor. ¿Segura, segurita? Ajá. Bueno, entonces, la idea es que ustedes vean ese tipo de problemas y ya no solamente sepan qué es lo que tienen que calcular, sino Profe. que además lo calculen bien. ¿Ok? Entonces, ahorita voy a colocar Profe. unos valores. Me imagino que ya tomaron nota de estos problemas, porque ahora solamente les voy a dar son valores para que ustedes empiecen a calcular. ¿Listo? Entonces, Profe, dime. es que yo medio entiendo. O Es que- sea, ¿sí me entiendes? No entiendo lo que... Como que me... Un momentico, por favor. Tenemos aquí a Samuel que tiene un ruido ahí en el... Samuel, no me deja silenciarte. ¿Apagas tu micrófono, Samuel? Ahora sí, Castañeda, por favor, pregunta. ¿Qué era lo que ibas a preguntar? Es que cuando hay la coordenada punto, cuando hay que eso, no entiendo cómo, cuando hay que hallarla, ¿sí me entiendes? Vuelvo y te estoy diciendo. Cuando necesitamos hallar el valor de una variable, cuando yo necesito saber cuánto va a valer esta variable, en ese caso voy a calcular una coordenada de punto. Y aquí, en estos habíamos visto que solamente había un ejemplo de coordenada de punto, porque aquí mira que pregunta cuántos metros cúbicos. Aquí sí me está preguntando cuántos van a haber. En cambio, los otros no me está preguntando cuántos, ni cuál es el valor de nada, sino sencillamente cuál es el medicamento para este caso. Aquí, cómo se podría demostrar, ¿sí? En este otro caso, se quiere saber si la hora afecta al precio del servicio. Entonces, eso es lo que queremos saber. ¿Ok? O sea, cuando es coordenada punto, es cuando y cuando, de resto no, ¿sí? A ver, ¿Cuántos? no Perdón. es cuándo, es ¿Cuántos?
Sí, pero es que de pronto no aparece la palabra cuántos, sino por ejemplo, ¿qué tal que me diga cuál es el precio? ¿Tú cómo utilizarías la palabra cuántos cuando se trata del precio? Pues no se puede usar. Ah, ya ves. Entonces, no es que necesariamente tenga que tener la palabra cuántos. Es que me están preguntando por el valor de una variable. Eso es lo que yo tengo Ok, que, ¿vale? vale. Bueno, entonces, les voy a dejar los textos ahí y les voy a colocar algunos valores para que ustedes empiecen a calcular esos ejercicios. Entonces, para el primero es, ok, el de la hora. Entonces, en esta primera tabla, tenemos, con esta primera tabla, entonces, hacen el cálculo para el primer ejercicio. Ya saben que en ese caso toca calcular un coeficiente de correlación. Entonces empiecen a trabajar con eso. Profesor, ¿lo hacemos en Excel o...? Sí, puede ser en Excel o puede ser en Word. Bueno, ok. Thank you very much. O sea, este te lo enviamos hoy, ¿cierto? Sí, sí, de una vez. Van a trabajar de una vez con eso. Ah, ok. Entonces, entonces lo voy a hacer en Excel. Solo porque es más fácil. Pues sí, obviamente. Alejo solamente vio el bug y lo aprovechó. Sí. Pues si Alejo lo hace, yo también lo puedo hacer. Este te lo enviamos, ¿cierto, profe? ¿Cómo? Ese te lo enviamos, ¿no? Sí, sí, sí. Toño, también se puede hacer en el cuaderno. Sí, claro. Ok, gracias. Pero si lo hago en Excel, tengo que escribir el procedimiento o puedo escribir solo las respuestas. Oh, las respuestas. Ok. Profe, Dime. ahora tú se le fue el internet en el computador.
Entonces, pues, ¿Qué? ¿No te escuché? ¿Qué? que a Ortu se le fue el internet en el computador. Miércoles. Profe, ¿está cansado? Me están ardiendo un poquito los ojos.